Sí, nos duele básicamente por las pérdidas humanas, 649 compatriotas muertos, ¿no es cierto?, en el total de los 74 días que duró la guerra, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de la rendición de las tropas argentinas, que hace Menéndez, ¿no es cierto? Básicamente, ¿por qué el 2 de abril? Bueno, se recupera militarmente con tropas de la Armada, de Infantería de Marina y algo del Ejército, en el amanecer. Estas tropas toman el destacamento británico, ¿no es cierto?, por la fuerza, y nos enteramos de, bueno, que habíamos recuperado Malvinas. Si bien se venía diciendo los informativos unos días antes, unas semanas antes, en aquel entonces nosotros escuchábamos 37 años atrás el programa 60 Minutos de José Gómez Fuentes, ¿no es cierto?, y su equipo de conducción que tenía en aquel entonces, nos venían anticipando cosas. Y yo recuerdo muy bien la noche antes, cuando miramos, bueno, ya te daban a entender que los transportes estaban en marcha, el buque de desembarco Cabo San Antonio, el portaaviones 25 de mayo en aquel entonces, las fragatas, bueno, todo el despliegue, y nos enteramos con la marcha de las Malvinas al otro día y la recuperación, ¿no es cierto? Y la euforia, obviamente, que esto despertó toda una psicosis en estos pueblos. 37 años atrás éramos una población pequeña todavía, ¿no es cierto? Si bien estábamos en dictadura y había, digamos, un apagón informático, nos enteramos a través por la radio y ya te digo por el Canal 7 que teníamos las repetidoras a través hacía tiempito desde Concepción del Uruguay. Bueno, acá se organizó, digamos, cómo ayudar, se hizo el Fondo Patriótico Malvinas Argentina, recuerdo, la colecta, ¿no es cierto?, a través de los negocios que donaban objetos, se les pedía a los chicos que escriban cartitas a los combatientes. Es decir, una cosa lo que nosotros vivimos y después una cosa fue lo que empezó realmente a pasar, ¿sí? Cuando las tropas venían. Creo que el primer sacudón fue cuando se hunde el crucero, lo hunden el 1 de mayo al crucero General Belgrano, el buque insignia de la Armada, que era un superviviente de las Islas Hawái, del bombardeo de Pearl Harbor en el 41 por los japoneses, ¿no es cierto? Este era el buque, uno de los mejores buques de Estados Unidos, que se había salvado del bombardeo y que nosotros habíamos adquirido años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y era un buque, ¿no es cierto?, viejo en aquel entonces, ya si bien los equipos no eran los adecuados para una guerra moderna como era en el 82, ¿sí? Bueno, ahí comienza el proceso, poco relación aquí, lo que nosotros vivíamos, la euforia, y bueno, ahí fue el primer sacudón que nos dieron realmente fuerte, porque se perdieron la mitad de los, sabemos, en el hundimiento, se perdió ahí, como es, en el hundimiento del buque, de esos 649 que yo hablaba que perdimos, la mitad se pierden justamente con el hundimiento, pero la guerra siguió su curso y nosotros siempre creíamos que ganábamos la guerra, ¿no es cierto? Hasta cuando después, si bien las informaciones, todos íbamos sospechando después que la guerra se iba tornando no a favor nuestro, cuando empieza la ocupación de las Georgias, que estaba ahí el Ángel Rubio de la Muerte, como que no combatió prácticamente y nos habían vendido, bueno, de que fue todo un combate y que se habían rendido después de terminar las municiones, donde hunden, bueno, nuestro submarino Santa Fe. Realmente, bueno, después, reitero, nos informado. Y entonces, Pablo, un 2 de abril de 1982, ahí está. Desembarcan al amanecer, y uno de los primeros caídos fue el capitán Giachino de la Armada, ¿no es cierto?, que era uno de los punta de lanzas en la ocupación. Y siempre desde el primer momento en donde se recuperan las islas, el 2 de abril, siempre se supo que iba a existir el enfrentamiento armado que finalmente terminó existiendo. No. Nosotros queríamos que la recuperábamos y, bueno, era pasar, sí, bueno, después la arenga de si quiere Benico venga, que presentaremos batalla, nosotros todos aquí apoyábamos, la ocasión, había una psicosis colectiva y una euforia como si habíamos ganado un campeonato mundial, más o menos. Bueno, reitero, una cosa era lo que se mostraba públicamente y otra cosa lo que estaba pasando después. No, hay que situarse en el contexto que se vivía en aquel entonces, 1982, plena Guerra Fría todavía entre Estados Unidos y Rusia. Eso va a terminar recién años después, en el 89, con la caída del muro de Berlín. Y ubiquémonos que Gran Bretaña era aliado de la OTAN, de Estados Unidos, y era la tercera potencia mundial y una de las mejores marinas del mundo. Nosotros, Juan, técnicamente nunca le podíamos ganar a la tercera potencia mundial una guerra
como de las características que se presentó. Yo citaba recién el hundimiento del Belgrano. Lo hundió un submarino nuclear, el submarino Conqueror, que ni siquiera la Armada nunca lo llegó a detectar. Claro, es decir, sí, ellos tenían armamento nuclear que si era preciso, Thatcher lo iba a ocupar. ¿Qué teníamos nosotros acá? Armas que venían generalmente de la Segunda Guerra Mundial, no todas, pero no teníamos un armamento equivalente, ¿no es cierto? Y la logística, que las guerras generalmente las deciden las logísticas. Ellos tenían una logística de satélites, eran combatientes profesionales, nosotros éramos con criptos, ¿no es cierto?, con muchachitos de 18 años, en aquel entonces no estaban aclimatados la mayoría, la ropa no fue la adecuada. Es decir, ¿qué es lo que falla después en la guerra, en la plena guerra, en los enfrentamientos? La logística, el abastecimiento, las municiones, todo aquello que hace al apoyo, digamos, para que las tropas sigan combatiendo. Eso es lo que nos pasó. Yo te contaba con mucho más helicóptero, información satelital, que información. En los fortificación tenían sistemas de infrarrojo de tiro nocturno, que nosotros no lo contábamos. Es decir, después todo lo que era la cuestión, si comparamos, cuando nosotros nos hunden el Belgrano, retiramos toda la flota prácticamente. No. Aquí fue una guerra aeronaval, que nosotros tuvimos nuestras cosas también, cómo se los ingeniaron los pilotos argentinos para atacar la flota. Bueno, la guerra por sí sola decayó después, obviamente ellos se impusieron por todo lo que tiraron en el campo y por la superioridad tecnológica y de logística de organización, ¿sí? Nuestras tropas, si bien combatían, hay ejemplos hasta muy valerosas, pero se quedaban sin municiones, sin contactos, digamos, falta de organización. O sea, combatía un ejército, en conclusión, un ejército con cripto de reclutas contra un ejército profesional. Y ahí nos hicieron la diferencia. ¿Sí? No es que nos faltó valentía, ellos tenían más organización. Eran otros. Y recordemos que Inglaterra a nivel mundial está respetada en cualquier frente donde combatió, sí, ni la misma Alemania la pudo doblegar, fue el único país que resistió en la Segunda Guerra Mundial, caída en 1940.